Zona de servicio con Dulce Rodríguez Moreno. Ánimo, ya es viernes y como escucharon, mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno y los voy a acompañar para llevarlos con este recorrido y que esperemos la información que presentamos este día les sirva bastante para su día a día. Quiero agradecer a Said Yamel que me está apoyando en el control operativo, también a Omar Machain en los controles, a Rocío González Arauz en las redes sociales para que estén muy atentos de este programa a través de Facebook y también más adelante se sube este espacio a YouTube, también con mis compañeras Laura Martínez Gamiño, Cristina Arana y los demás contenidos que tenemos para ofrecerles en este espacio. Y ya sin más preámbulos nos vamos al tema de este día y es que la semana pasada se presentó una fuerte ventisca, el viento que derribó por lo menos 29 árboles el reporte. Hubo videos en redes sociales que estuvieron circulando allá en Zapopan de esta fuerte situación del viento y que todos pensábamos que iba a llover, pero no, fue solamente esto y previniendo pues el tema del temporal que ya esperemos llegue pronto, estas aguas, estas lluvias que se han retrasado bastante, nos dimos a la tarea de buscar en el Ayuntamiento de Guadalajara un experto, alguien que nos hablara sobre este tema de los árboles secos. Siempre es como la molestia que existe algunas veces entre vecinos, si el árbol le corresponde al ayuntamiento quitarlo, si el árbol me corresponde a mí, qué hacer cuando tienen plaga, qué hacer si el árbol está pues obstruyendo las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. De todo eso vamos a hablar, así que vayan preparando si tienen alguna pregunta, algún reporte y envíenlo al 33 18 80 76 41, que es nuestro WhatsApp. Y tengo en la línea y le agradezco bastante al ingeniero Víctor Aguayo, jefe operativo de control forestal del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias, Víctor, por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gusto de recibirme, ¿no? Para cualquier información aquí estamos a la orden. Víctor, yo creo que vamos a empezar por ese dilema. Si el árbol está en la banqueta de mi casa, ¿a quién le corresponde o a dónde puedo solicitar ayuda para quitarlo en caso de que esté seco? Yo creo que es una de las más comunes, ¿no, Víctor? Sí, es una problemática que ahí tenemos porque sí se distorsiona a veces la información. El tema del árbol que está en banqueta afuera de una casa, le corresponde al mismo ciudadano darle la atención, pero si hay un árbol seco o riesgoso, es levantar el reporte al WhatsApp o al 070, que lo genera Medio Ambiente y Medio Ambiente lo valora y ya si es riesgoso, ya hace el trámite con Parques y Jardines y ya podemos hacer el derribo, ¿no? En caso de, pero la atención de una poda, sí le compete al ciudadano. Y es que también se tiene que hacer un dictamen, no es como que, Así este es. árbol creo yo que está seco, quítenlo. No, se tiene que No, verificar que realmente esté dañando, ¿no? exacto, va un perito a valorar y se tiene que hacer un dictamen. Para poder darle mantenimiento el ciudadano, necesita ir a la Dirección de Medio Ambiente, al área de arbolado urbano, llevar 4 fotos, comprobante de domicilio e INE, un correo electrónico, para poder sacar el permiso, que cuesta alrededor de 230 pesos, aproximadamente, y ya iría posteriormente un perito a valorar el árbol y qué manejo se le da. Y es por eso que antes de plantar un árbol, yo sé que ahora estamos muy enfocados en la reforestación, más ahora que viene el temporal de lluvia, hay bastantes campañas
está por ejemplo Extra AC que dona árboles, pero la diferencia que ellos tienen es que te explican cuál es el árbol adecuado para el espacio donde lo vas a plantar, porque muchas veces también, Víctor, las raíces revientan las banquetas, ingresan incluso por las tuberías, levantan el piso de las casas y ahí pues la persona, la mayoría de las veces que plantó ese árbol, fue el mismo propietario del domicilio, ¿no? Sí, claro. Existe un reglamento que lo podemos encontrar en internet, se llama Reglamento de Áreas Verdes y Recursos Forestales, el cual hay unas tablitas, el cual te hace mención qué árbol es endémico de la región y es proporcional al espacio del cajete o jardinera que tienes y no pueda existir ese tema, ¿no? Del tema de las raíces que revienten las banquetas, tuberías, etcétera. Sí, porque también en ese caso, pues ustedes no pudieran intervenir o el ayuntamiento en alguna ayuda, porque al final, pues es propiedad privada. Sí, claro. Bueno, ahí el tema ya no compete al área, ya compete a otras áreas, ¿no? El tema ya de raíces, ahí también lo pueden checar con medio ambiente, ¿no? Pero también ya ahí ingresa Protección Civil y Obras Públicas. ¿Y qué pasa cuando el árbol está en el camellón o en un área como un parque, un jardín o incluso en una unidad deportiva? Ahí ya es competencia del ayuntamiento a darle el mantenimiento de las áreas verdes y del arbolado, ¿no? Ahí ya es competencia de nosotros. Y por ejemplo, si yo soy vecino y en mi colonia hay un jardín y detecto que tiene este muérdago, sí es una de las plagas que se ve encima, ¿no? Que son como anaranjadas. ¿Este también lo atienden ustedes, este tipo de sí, claro. circunstancias? Sí, claro. El tema del muérdago ahora sí que es una problemática que tenemos en la ciudad, en el cual lo atrae el pájaro, ¿no? El pajarito, el ave, él viene del excremento del ave, suelta una semillita y el cual va provocando lo mismo, ¿no? El muérdago. Pero también nos lo pueden reportar sin problema. ¿Y ese es difícil de combatir, Víctor? ¿Perdón? ¿Es difícil de combatir, de quitarlo? Sí, es algo complicado porque se retira manualmente, ¿no? Para no dañar la estructura del árbol. Ok, entonces requiere más tiempo y más sí. Coordinación para que las personas ayuden, bueno, las personas que están dentro de esta dependencia puedan atender el árbol. Me está pidiendo Jaime el número para hacer los reportes. Puede ser al 070. Al 070 o al WhatsApp, que es el chatbot, que es el 3336 10. Este chatbot ya lo he utilizado yo algunas veces, es bastante sencillo, te va pidiendo ahí que contestes con algunos números y te genera el folio, así que es bastante recomendable que lo agreguen como un contacto más a su WhatsApp y que tengan ahí para reportar. ¿Cuáles son la mayor atención que brindan en esta temporada, Víctor? ¿Tienen alguna estadística? Ahora sí que en esta temporada de lluvias que para nosotros empieza desde el 1 de junio y concluye hasta el 31 de octubre, 100% nos dedicamos al tema de levantar árboles que se caen por la ciudad y ramas desgajadas. Y seguimos trabajando todo el año completamente con árboles riesgosos o secos, ¿no? Y es que ya estamos esperando esas lluvias, pero pues conocemos que hay situaciones de riesgo. Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar sobre qué hacer o cómo identificar cuando un árbol pueda generar algún riesgo. Y también sobre el tema del cableado eléctrico, ese a dónde se reporta. Vamos a hacer esa pausa y regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias.
Los temas que necesiten atención profesional y reportes sobre animales en el municipio de Tlaquepaque deben realizarse a las líneas 33 36 00 71 45 o 33 33 67 90 66. Son los teléfonos directos de Salud Animal. Regresamos a Zona de Servicio. Les recuerdo el WhatsApp, el 33 18 80 76 41. Estamos platicando con el ingeniero Víctor Aguayo, jefe operativo de control forestal del Ayuntamiento de Guadalajara, para hacer esta prevención ahora que esperemos el temporal empiece. Bueno, sé que ustedes desde el 1 de julio ya están trabajando bajo este tenor preventivo para identificar algunos árboles que pudieran generar riesgo. Y es que les decía que hace unos días pues cayeron algunos por este viento tan fuerte y cayó uno de estos en un vehículo donde iba una mujer de 60 años. Salió con algunas lesiones leves, pero lamentablemente, por ejemplo, nosotros que estamos en la zona de Mariano Otero, hemos visto cómo caen estos árboles y alguna vez a mí me ha tocado pues la experiencia de ver arriba este árbol de un coche y que lamentablemente la persona pues falleció, Víctor. ¿Cuál sería la recomendación para nuestros radioescuchas para identificar algún árbol que pudiera estar en esta circunstancia y enviarles el reporte para que ustedes puedan atender y pues de ser necesario retirarlo para evitar que pase algo así? Sí, claro, algunos casos, bueno, los casos son el daño a raíces, que a veces los mismos ciudadanos cortan las raíces por el tema de las banquetas, y a veces son raíces estructurales que provocan el desequilibrio del árbol, ¿no? Y eso, pues así que estructuralmente al árbol le perjudica mucho, ¿no? Y puede en un viento caerse, una lluvia reblandece el subsuelo y un viento fuerte y se cae. El árbol seco, el que esté infestado arriba del 85% de muérdago, también es un riesgo. Y las malas podas, ¿no? Los famosos desmoches que a veces hacen los jardineros de ahí de las colonias. Uh-huh. El bajarle la altura nos perjudica mucho, ¿no? Porque puede mete una infección al árbol y lo va secando. ¿Estos desmoches son como cuando los dejan como solamente el tronco? El puro tronco, así es. Okay. Y al final también algunos vecinos que deciden pues quitar el árbol de que está en su banqueta, en ese sentido tampoco hay ninguna sanción si el árbol está en buen estado. Sí, claro, hay una sanción. Uh-huh. Por parte de Inspección y Vigilancia. Va a inspección, se hace el reporte, pues al WhatsApp o al 070 y inmediatamente va a Inspección y Vigilancia a levantarles un acta, ¿no? Por retirar un árbol en buen estado. Por retirar un árbol. Y por eso sí es importante, uh-huh. Por eso sí es importante darle el mantenimiento adecuado y sacar su permiso, ¿no? Con medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un árbol en la banqueta y decido podarlo o quiero hacerle este mocho, no sé, tengo que tener un permiso para hacer el trabajo. Así es, se tiene que tener un permiso. Se pueden cortar ramas no mayores a 7.5 centímetros de diámetro. Uh-huh. Así es como lo maneja el reglamento. Sí, para evitar que lo terminemos matando, poda, ¿no? Sí, porque una poda excesiva también puede ocasionar daños graves al arbolito. Nos escribe terminación 7085 y nos dice: hola, buenas tardes. Quiero comentar que en la colonia Huentitán el Bajo, sobre la calle Volcán, hay una palma que está creciendo y ya lleva un cable de luz hacia arriba, pues lo está estirando. En este caso, cuando ya hay líneas de electricidad de la CFE, ¿a quién se le tiene que hacer el reporte, Víctor? Ahí es con CFE. Puede ser con Protección Civil y Protección Civil ya lo traslada a CFE. Al 070 uh-huh. También ahí pueden reportar, pero quien se encarga con temas de cableado es CFE. Sí, porque al final es un tratamiento distinto para evitar una descarga eléctrica o alguna situación de ese tipo, ¿no? Así es.
correcto. Escribe terminación 5380. ¿Qué pasa si tengo ya un árbol con plaga y tiene polilla y cables por el centro del árbol? CFE no ha hecho caso a los reportes. En este caso, ¿tiene que insistir o que también haga el reporte a Protección Civil? Que hagan el reporte a Protección Civil y a la vez siga insistiendo con CFE, ¿no? Sí, porque al final puede ser incluso que yo he visto también, inclusive en mi colonia estuvo circulando un video de las lluvias pasadas cuando estaba un árbol y con el viento, con la lluvia, empezó a echar chispas y el árbol se incendió. Y pues ahí ya generó más problemas, porque no nada más era si el árbol estaba obstruyendo las líneas del cableado, sino que al incendiarse pues genera otro riesgo, ¿no? Así es. Y al final, bueno, la intención de este programa es que estén informados y que puedan saber a qué dependencia le corresponde atender cada situación, ¿no? En el caso de los árboles que están en el camellón, en parques, unidades deportivas, es el ayuntamiento el que es el encargado de retirarlo. Se puede hacer el reporte igual al WhatsApp, es el 33 36 10 10 10, que es del un chatbot, y al 070, ya los árboles que están en la banqueta, en el jardín o en la cochera de sus domicilios o en sus terrenos, les corresponde pues a los vecinos, a los ciudadanos, hacer esta campaña. Me dice Rob que no se realizan campañas de reforestación. Sí hay campañas de reforestación, de hecho, Víctor, pues una de estas organizaciones como Extra AC, tengo entendido que tiene algunos convenios con el Ayuntamiento de Zapopan y Guadalajara, donde regalan estos arbolitos. Ahí en la colonia de, bueno, donde está Extra C, que es en Colomos, directamente pueden ir a adoptar el árbol, se hace un registro donde se comprometen a cuidarlos, se les da hasta un código para que estén enviando fotografías y también próximamente es un adelanto, cheque nuestras redes sociales porque estamos dándole al tema de los árboles y lo importante que son. En esta época de calor, no me vas a dejar mentir, Víctor, que una zona con árboles es mucho más fresca. Así es. Así es. Ahora sí, bueno, como dato, Medio Ambiente se encarga de la reforestación por parte de acá del ayuntamiento y la reforestación empieza siempre en temporada de lluvia, ¿no? Por lo mismo, para que la lluvia nos ayude a que el árbol agarre. Y ya si quieren pues un árbol para su casa, su banqueta y que se van a ser responsables de cuidarlo, pues estén muy al pendiente porque es un spoiler. Vamos a trabajar algo con Extra C para darle más y más al tema de los árboles. Nos dice Fernando, en caso de que un árbol de la calle se cae, que está en la calle, en el camellón o afuera del domicilio, y daña la banqueta, incluso pues también puede dañar las casas, ¿pueden ir a repararla o a dónde se tiene que hacer este reporte? Ahí lo valora Medio Ambiente, qué tanto daño, y es reparar la banqueta por parte del ciudadano, porque no se puede tumbar un árbol nomás porque dañó una banqueta, ¿no? Ahora sí es hacerle la rampa y para brincar la raíz, ¿no? Según lo que entiendo, Fernando nos dice que el árbol estaba en Santa Tere, puede ser que estuviera en una zona como jardinera o en un espacio público y que cayó hacia la banqueta o que levantó la banqueta. En ese caso que el árbol ya cayó, ¿también se tiene que hacer responsable el dueño del árbol, por así decirlo? Sí. Okay. Si estaba en una banqueta de un domicilio al momento de caer, pues el que se hace responsable es... ser responsable. Y ustedes solo ayudarían a retirarlo, ¿no? A retirar el árbol. Así También nos dice Maite, dice, buenas tardes, los árboles frutales no están permitidos en las banquetas porque hay un árbol del mango muy enfermo con plaga. ¿Qué se puede hacer? Está ubicado en José Antonio Lucano, entre Patria y Doroteo, en San Pedro Tlaquepaque. Bueno, ya les correspondería ya Tlaquepaque, pero en este caso se podría, si se replicara una situación así en Guadalajara,
que estuviera este árbol con plaga en una banqueta, ¿también le correspondería a los vecinos, al dueño del Sí, a árbol? los vecinos. Sí, ahora sí que arbolado que compete al que esté en banqueta, le compete completamente al ciudadano, ¿no? Nos dice Fernando, buen día, en caso de que ya se reportó un árbol y no se procedió en la atención del servicio y posteriormente el árbol cae y genera un daño a un carro o a una casa, ¿quién es el encargado de pagar los daños? El ciudadano, mira, ahí es el tema, se hace el reporte, es que nosotros todo árbol tiene algún riesgo, ¿no? Uno no puede decir, ese árbol se va a caer, ese árbol no se va a caer. Ahora sí es naturaleza, los árboles tienen vida y de nosotros no depende si se cae o no. Ahora sí que nosotros nos encargamos de retirar los arbolados más riesgosos con alta probabilidad de caerse, ¿no? El tema de ahí ya es el ciudadano hacerse cargo también. Porque digo, lo reportan, puede ir un perito y el perito en ese momento les dice, no está en riesgo, pero también nosotros no podemos adivinar si se va a caer o no. Y en dado caso, pongo una hipótesis, ¿no? De que el árbol está en una casa y yo me estaciono enfrente o mi casa está enfrente del árbol que tiene mi vecino y al momento de caer daña, en ese caso yo tendría que ir con el vecino, que es el dueño Con del el árbol, vecino. a pedirle la reparación del daño, por así decirlo, ¿no? Así es. Es que también muchas veces tenemos esa mala costumbre de no hacernos responsables. Quizá cuando compramos esa casa hace 30 años, plantamos un árbol y dijimos, a mí me gusta el árbol de mango y aquí va a haber un mango, ¿no? Exacto. Pero el espacio era demasiado pequeño, nunca dimensionamos cuánto iba a crecer ese árbol. Pero es mi responsabilidad porque yo decidí plantarlo en mi propiedad. Y por eso es muy importante para el ciudadano darle el mantenimiento adecuado a su arbolado, ¿no? Desde pequeño, para lo mismo, para cuando llegue a estar adulto, no pueda ocasionar algún problema a futuro. Bueno, muchas gracias, Víctor, por haber tomado nuestra llamada y les recuerdo que para hacer los reportes sobre árboles secos en sus domicilios, ese les corresponde pues a ustedes hacer el retiro porque están dentro de sus banquetas, pero se puede hacer una dictaminación, pueden hacerlo en arbolado urbano y ahí se les da el permiso para retirarlo, que cuesta alrededor de 230 pesos, pero ya el quitar el árbol pues les correspondería a ustedes, si está en su domicilio, a asumir el gasto, Víctor. Así es. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, también gracias a ustedes por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una pausa y gracias, Víctor, por habernos tomado la llamada y no se despeguen porque vamos a hablar con nuestro abogado de cabecera y todas las dudas que tengan en situaciones laborales. Es el momento de enviar sus preguntas. Regresamos después de esto. La Secretaría de Salud Jalisco pone a disposición el número telefónico 33 30 30 5000, extensiones 35065, 35066 y 35067. Regresamos a Zona de Servicio, gracias por seguir con nosotros y ahora ya tenemos en la línea y le agradezco bastante darse el tiempo para conversar con nosotros a Carlos Ábalos, abogado especialista en temas laborales. Muchas gracias, Carlos, por tomarnos la llamada. A la orden, saludos al auditorio. Y es que, bueno, sabemos que hay temas que van surgiendo y ahora me interesaba profundizar contigo el tema de las huelgas. Hemos escuchado y que ya el presidente durante la mañanera pues habló sobre el cambio de la secretaria del trabajo y que entra pues ahora Morat, si no me recuerdo su nombre, en el lugar de Luisa María Alcalde. Pero el tema me sonó particular porque habló de que tenía algunas discrepancias con el senador que es precisamente o era líder sindical de los trabajadores mineros. Y hay que recordar que de un tiempo para acá ese tema de los mineros pues se hablaba sobre las malas condiciones laborales,
sobre pues que tenían ahí diferencias con el sindicato, y empecé a ver cómo podríamos abordar el tema, pero ya más nosotros comunes, en gente que es trabajadora normal, y empezar a hablar sobre esto, ¿no? Cuando hay alguna situación que está en contra de mi contrato o está en contra de lo que se me contrató, y decido organizarme y decido invitar a mis compañeros a alzar la voz, ¿cómo se trabaja en ese sentido para hacer una huelga? ¿O cómo puedo yo plantearle mis disgustos a mis jefes sin que esto me repercuta a mí y que puedan decir, pues abandono de trabajo, despedida, ¿no? Ese es como más o menos el tema, Carlos. No sé, a lo mejor abundo o me fui muy extensa, pero quisiera que les explicáramos a nuestros radioescuchas cuáles son las consideraciones que se pueden tomar en el momento de decidir irme a un paro. Sí, correcto, Dulce. Es importante entender la figura de la huelga y también así las otras medios de defensa que los trabajadores en una óptica colectiva o de asociación, o sea, no solamente ejerciéndolo por cada uno de ellos, sino de manera colectiva, tienen al alcance y de acuerdo a la propia Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Hay dos figuras que son las más utilizadas y dispuestas en ley para efecto de que la mayoría de los trabajadores puedan acceder a la lucha, al cumplimiento de ciertas prestaciones o condiciones de trabajo, y son los conflictos colectivos de naturaleza económica y las huelgas. El primero de ellos, hablamos del ejercicio de la colectividad de la mayoría de los trabajadores de un centro de trabajo, de una empresa, con la intención de luchar por el reconocimiento de una prestación, el otorgamiento de esta, el cumplimiento de un contrato, pero sin el paro de labores, sino a través de la vía jurisdiccional. Uh-huh. Es el conflicto colectivo de naturaleza económica. Y en el otro lado está la huelga, que sin duda la conocemos por el paro de labores, ¿no? Y esta huelga inicia a través de un pliego petitorio, una lista de peticiones hechas por los trabajadores a través del sindicato representativo, que se le hace llegar al patrón y al tribunal con la intención de exigir el cumplimiento de estas peticiones. Y se señala dentro de este pliego una fecha y una hora que de no cumplirse o de no llegar a un acuerdo de aquellas peticiones que hacen, iniciaría el paro de labores legal. Pero lo que también es importante mencionar, Dulce, y a lo que anticipabas, es que no solamente es que los trabajadores se pongan de acuerdo y digan mañana ya paramos labores o en cierto tiempo paramos labores, sino que lo hagamos a través de los medios legales correspondientes. Claro. Porque si no, la huelga puede considerarse inexistente o ilícita y traiga eso como consecuencia el que pierdan el trabajo los trabajadores que paren labores sin hacerlo a través de los medios legales, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionarles eso, debe ser a través del tribunal que se haga este pliego petitorio, especificando cuáles son las peticiones, cuáles son los incumplimientos del contrato colectivo y de las prestaciones de estos trabajadores. Y otro punto interesante es que la mayoría de los trabajadores haga el paro. Uh-huh. Porque si la mayoría no hace el paro, sino que solo el sindicato dice tener la mayoría, pero el resto de trabajadores quieren seguir laborando y no tienen ningún problema con el patrón, también esa huelga podrá ser declarada inexistente. Y es que también ese es otro tema. Solamente los sindicalizados pueden hacer huelga, porque hay algunas empresas que tienen trabajadores en otro estatus, que no están en un sindicato, y ellos podrían sumarse. ¿O cuál es la vía legal para que los que no están dentro de este sistema pudieran también parar labores? Sí, correcto, Dulce. También sí es muy importante mencionarlo. No solamente el sindicato, digamos, es el actor legalmente facultado para la huelga, uh-huh, sino también la mayoría de los trabajadores. Ahorita, hace no más de 3 años, con la reforma 2019, vimos un texto legal mucho más apegado al derecho humano
de la asociación y de la libertad sindical, que quiere o implica que los trabajadores no solamente puedan decidir tener o no un sindicato, sino ser parte de uno o no ser parte de ninguno. Entonces, sería violentar los derechos de los trabajadores que hayan decidido no tener un sindicato, el que solo el sindicato pueda acceder a la huelga. Entonces, es sin duda alguna una posibilidad que sea a través del sindicato representativo o bien a través de la mayoría de los trabajadores, aunque no tengan un sindicato que los represente. Oye, y del lado del patrón, vamos a ponernos también del lado del patrón. Si el pliego petitorio que me están llegando a dar tiene cosas que no puedo cumplir o peticiones absurdas o cosas que quizá pues no son viables, ¿qué se hace? Correcto, Dulce. Ahí, desgraciadamente, no podemos evitar entrar al tema del conflicto, del procedimiento de la huelga, y tendríamos que buscar conciliar en una etapa previa al estallamiento de la huelga, con la intención de decir, oye, todas estas peticiones que me haces, yo considero que esta es posible, esta no es viable por estas y estas razones, e inicia el diálogo y la conciliación. Si de no lograr la conciliación, el patrón sigue inmerso en la huelga y estalla la misma, tendría un término para poder establecer si esa huelga es ilícita, si es inexistente o si es injustificada. ¿Qué quiere decir esto? Si es inexistente, oye, este sindicato me trajo a huelga, no quiso conciliar, pero realmente no tienen la mayoría de los trabajadores y es inexistente por esa razón. O bien, no tiene un objeto claro. Me están pidiendo cosas que ni siquiera había pactado yo en el contrato colectivo y podrá hacer valer ante el tribunal la inexistencia de la huelga. Claro, la injustificación sería que no hay una razón para que el patrón sea el responsable de lo que están pidiendo. Por ejemplo, que los trabajadores digan, oye, es que con este calor es imposible trabajar. Bueno, eso es que ese tema no es responsabilidad del patrón, es un hecho de la naturaleza que no puede controlar y no sería un objeto suficiente para la huelga. Y la ilicitud es cuando se realizan actos violentos. Cuando, no obstante que los trabajadores van a la parte jurisdiccional, realizan actos violentos en el paro de labores delictivos, y ahí se da la ilicitud de la huelga. Sí, bien lo dices, ¿no? Hace poco entrevistaron a el titular de los ingenieros, de los industriales, bueno, el director de industriales, y decía eso, que pues en ese tipo de empresas el techo es de lámina y que ellos lo que estaban haciendo era hacer algunos paros técnicos, bueno, detener un momento para que se hidrataran, les pusieron ventiladores, bueno, situaciones que pudieran conciliarse o que pudieran ayudar a que las condiciones laborales sean mejores, pero al final, bien lo dices, no tiene la culpa de que esté haciendo calor, no tiene la culpa de que el sol esté tan fuerte, ¿no? Al final son situaciones externas que el patrón no puede controlar. Correcto, Dulce. Y ahí pues podríamos como patrones justificar el hecho de que esa huelga no tendría un objeto y podría ser declarada inexistente o injustificada. Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Ya nos están llegando algunas preguntas. Les recuerdo el WhatsApp, el 33 18 80 76 41. Desde temprano, al mediodía, antes de caer. Laborales. Carlos, compártenos tus correos, tus cuentas, tus teléfonos para que puedan tener contacto contigo nuestros radioescuchas. Claro que sí, Dulce, muchas gracias. El número de WhatsApp es 3311-349005, 3311-349005, y nos encuentran en página de internet abalco.mx. Sí, para una asesoría más especializada. Y hablando y siguiendo con este tema, quisiera que nos hablaras, Carlos, ¿cuál es el famoso abandono de trabajo? ¿Cuántos días continuos o cómo se toma esta figura para que el patrón diga, no has venido a trabajar y por eso puedo yo despedirte? Sí, correcto, Dulce. Mira, una parte importante en mencionar es que el abandono de trabajo no implica inasistencias consecutivas, sino simplemente un solo momento en el cual se abandona el empleo y no se sabe más de la persona.
a eso se le considera como un abandono del empleo, sin que existiera un despido, sin que existiera una renuncia, simplemente deja de presentarse. Y el otro punto, que es las inasistencias, que se podría justificar como una causa, de acuerdo al 47 fracción décima, son más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Ok. Entonces, el abandono del empleo es básicamente sin que existan faltas injustificadas previas, dejo de presentarme a laborar y sin que exista una renuncia o un despido. ¿Y 3 ese días realmente... continuos o separados? No, en el tema de las inasistencias, Ajá. son más de 3 faltas en un periodo de 30 días. No implica esto que sean continuos, podrían ser intercalados, nada más que se den más de 3 faltas en el periodo de 30 días, no de un mes, porque a veces nos vamos con esa error, es 30 días, pueden ser de esos 30 días dentro de 2 meses distintos, ¿no? Ah, ok. Y otro de los temas es las renuncias. Todos sabemos que, o bueno, al menos pensamos que al renunciar pues ya no tenemos derecho a nada y que es real este tema o ante la ley que implica cuando yo decido renunciar. Sí, la renuncia voluntaria, si ustedes pueden dar un vistazo a la Ley Federal del Trabajo, no la van a encontrar dentro de la ley como un documento, ¿no? Uh-huh. La renuncia voluntaria se ha adquirido como una costumbre a través del tiempo, en virtud de que tenemos el derecho de emplearnos, pero también tenemos el derecho humano de decidir cuándo ya no quiero seguir prestando un servicio, ¿no? No estoy obligado a hacerlo, por lo cual surge la renuncia voluntaria. Y la renuncia voluntaria trae como consecuencia de pago de prestaciones solo lo que corresponde a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que tengamos pendientes de goce o pendientes de pago, ¿no? Y únicamente en el caso de relaciones laborales que tengan una antigüedad mayor a 15 años, esto es, yo laboro para una empresa y tengo más de 15 años de servicio para ella, cuando yo renuncio, adicional a estas prestaciones que les mencioné, se actualiza la prima de antigüedad. Okay. La prima de antigüedad tiene una base de 12 días por cada año de labores. Y estos 12 días, solo si gano más de 2 veces el salario mínimo, que actualmente serían 415 pesos aproximadamente, si gano más de esos 415, se topa en 415 uh-huh. y no se me pagaría con mi salario real, pero solo en ese supuesto. Oye, y otra cosa, Carlos, ¿cuánto tiempo antes tengo que anunciar yo mi renuncia? Porque también se da el caso de que de repente dices, voy a renunciar, y en ese instante bajas a Recursos Humanos y le notificas. Obviamente ellos no tienen todavía esta carta lista, lo que tengas que firmar. ¿Hay alguna estipulación en este sentido? No, Dulce, legalmente no hay un término prudente o que debamos respetar para expresar mi deseo de renunciar o dejar de prestar el servicio. Realmente, por la naturaleza de la expresión, es inmediata. O sea, hoy decido renunciar, hoy expreso mi renuncia, ya mañana no presto servicios, ¿no? Entonces, no existe un término que debamos cuidar. Lo que sí muchas veces se les recomienda a los trabajadores es que tengamos la posibilidad, más bien ética o moral, de poder avisar con algún tiempo para que la empresa pueda reaccionar respecto a cubrir las labores que yo realizo, ¿no? Pero esto simplemente sería discrecional. Legalmente yo puedo decirles hoy renuncio y dejar desde este momento de prestar mis servicios. Y en el caso, por ejemplo, en la parte del empleador, del empresario, de la empresa, si yo decido renunciar y voy y notifico a Recursos Humanos que ya decido romper la relación laboral, pero mañana me arrepiento y le digo, oye, ¿sabes qué? No, mejor no. En este sentido, ¿qué postura tiene la empresa? Pues por al final de cuentas no puedo estar haciendo esa amenaza porque se mueve pues la logística de buscar otra persona, uh-huh. Empezamos a ver cuánto se nos va a pagar y si es un acto repetitivo, la empresa podría tomar alguna decisión y decir, bueno, esto no es un juego. Correcto. Sí, lo que se recomendaría en ese caso, Dulce, sería que esa expresión no quede solamente en la parte verbal, sino que hoy me está diciendo, o en este momento me está diciendo que renuncia, entonces entrégame una renuncia por escrito, o fírmame tu renuncia en este momento,
para que cuando ya tengamos ese documento como empresa o patrones firmado, porque fue la expresión de aquel trabajador o trabajadora, y después al día siguiente cambie de opinión, ya nosotros también tengamos la discreción de decirle sí o no, porque ya va a estar formalizada la expresión de su renuncia y la empresa no está obligada a recontratarla. También eso es otro tema, Carlos, porque muchas veces o algunas personas deciden no firmar nada porque sienten que puedan ser violentadas sus derechos y nada más dejan en el aire esta amenaza, ¿no? De decir me voy y dejo el trabajo. En este caso no se puede hacer nada si la persona no firma. Tendríamos que buscar otros elementos de prueba, Dulce, que son complejos, como podría ser videograbaciones, audiograbaciones con previo consentimiento. Testigos. Y testigos podría ser otra opción para efectos de en un momento dado y después de reiteradas estas conductas, poder alegar que esa conducta atenta contra la estabilidad de la empresa, contra la estabilidad del puesto y de las actividades que se desempeñan, y poder optar por una causa de rescisión que yo vería muy compleja, pero que sin duda podría ser una opción en esa baraja para el patrón, ¿no? Bueno, Carlos, ya nos está comiendo el tiempo, pero te voy a leer una pregunta a ver si alcanzamos a responder, que nos preguntan que todavía es tema de los outsourcing y que algunas empresas no han acatado la ley. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Sí, Dulce, es reiterado esto que está sucediendo, y aunque ya existe la reforma y el outsourcing no deba existir más, lo siguen haciendo en virtud de aquella no fiscalización de la autoridad. Y vale la pena que denunciemos esto ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ante el Servicio de Administración Tributaria. Estas dos autoridades tienen un interés muy grande en que el tema de subcontratación y de outsourcing ya no siga existiendo. Entonces serían los dos medios para realizar denuncias de esta figura. Gracias, nos queda un minuto para despedir. Nos escribió también Fernando Rocha, su comentario es bastante amplio. Le voy a compartir el teléfono de WhatsApp de Carlos para que tenga una asesoría más profesional. En estos temas siempre es bueno tener una persona que conozca de los reglamentos, las leyes y que nos pueda apoyar. Muchas gracias, Carlos, por tomarnos la llamada este día. Gracias a ustedes, Dulce. Y gracias a todos ustedes, nuestros radioescuchas, por seguir siempre en la sintonía del 91.5 de FM. Sigue la segunda emisión. Hoy estará Laura Martínez Gamiño y aprovecho para invitarlos a escucharme mañana sábado a las 11 de la mañana en Radio Mujer con el Flash 92.7. Muchas gracias también a Magdalena, que me apoyó en el control operativo, en los controles de este programa, y sigan muy al pendiente de Zona 3 porque se vienen cosas muy interesantes. Nos escuchamos el próximo viernes.